desarrollando su resumen sobre la segunda parte del teorema de Pitágoras. ¿Cómo podemos tener la resolución de problemas con este teorema para resolver situaciones de la vida diaria? Pasamos con ella en estos momentos. Pitágoras es una de las personas más conocidas de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió entre los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo muchas aportaciones en diferentes ciencias como en la astronomía, la música, la filosofía y las matemáticas. Pitágoras nació en la isla de Samos. Tuvo una buena educación. Aprendió de varios maestros prestigiosos como Perequides o Tales. Algunas de sus principales aportaciones en las matemáticas son: invención de la tabla de multiplicar, la construcción del pentágono regular y los 5 poliedros regulares. Descubrió la existencia de los números irracionales. En el año 535 a.C. viajó a Egipto, donde se acercó a la geometría, lo que le validó para formular el conocido teorema de Pitágoras para calcular los lados de un triángulo rectángulo. Tal como acabas de recordar, la premisa del teorema de Pitágoras es: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta premisa se puede expresar con la siguiente fórmula: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado representa el lado de la hipotenusa elevado al cuadrado. A al cuadrado representa uno de los catetos elevado al cuadrado. Y b al cuadrado representa el otro cateto elevado al cuadrado. Hoy vamos a comprobar de diferentes maneras el teorema de Pitágoras. Al finalizar la clase de hoy, estarás en la capacidad de demostrar matemáticamente el teorema de Pitágoras. La hipotenusa de un triángulo rectángulo es siempre el lado opuesto al ángulo recto. Es el lado más grande de un triángulo rectángulo. Los otros dos lados se llaman cateto opuesto y cateto adyacente. Los nombres están dados por su relación con respecto a un ángulo. El cateto opuesto es el lado que está enfrente del ángulo dado. El cateto adyacente es el lado que está junto al ángulo dado y que no es la hipotenusa. Resumiendo todo esto desde la perspectiva del ángulo A, el segmento AB sería la hipotenusa, el segmento BC representa el cateto opuesto y el segmento CA sería el cateto adyacente. Y desde el ángulo B, el segmento AB sería la hipotenusa, el segmento AC representa el cateto opuesto y el segmento CB sería el cateto adyacente. Luego de escuchar estos datos, ya podemos continuar con la comprobación de nuestro teorema. Ahora asignamos un valor a cada lado del triángulo y decimos que el cateto opuesto mide 3 centímetros. El cateto adyacente mide 4 centímetros y la hipotenusa mide 5 centímetros. Para demostrar el teorema de Pitágoras, seguimos los siguientes pasos. Primero, escribimos la fórmula que describe el teorema de Pitágoras, que es: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c va a ser igual a 5 centímetros, a va a ser igual a 3 centímetros y b va a ser igual a 4 centímetros. Segundo, sustituimos en nuestra fórmula cada letra por su valor. Así, 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tercer paso,
Procedemos a realizar el cálculo en la sustitución de nuestra fórmula. Como la potencia es una multiplicación repetida de la cantidad que se eleva, solo tenemos que multiplicar 2 veces cada número por sí mismo, donde 5 por 5 es igual a 3 por 3 más 4 por 4. Y eso va a ser igual a 25 igual a 9 más 16. Lo que es igual, 25 igual a 25. ¿Es esta expresión verdadera? Sí. Por lo tanto, así queda demostrado nuestro teorema de Pitágoras. Una tarde, Geori, al salir al patio, notó que su árbol de pino proyectaba una sombra de 3 metros de longitud. Él, al ver esto, sintió la curiosidad de saber cuánto más o menos había crecido su árbol, pero no podía medirlo porque ya estaba demasiado grande para él. Se dio cuenta que esto reflejaba un triángulo rectángulo, pero que le faltaba un lado. Entonces tuvo una idea: amarrar una piedra al extremo de una soga. Lanzó la piedra amarrada, logrando que ésta se quede enganchada en la cima del árbol. Inclinó la soga hasta el extremo más alejado de la sombra, logrando con esto medir el tamaño de ese lado del triángulo, lo que resultó una longitud de 5 metros. Sabía que con esos 2 datos podría enterarse de qué tan grande estaba ya su árbol. Pensó que la profe Luz había dicho que si se quiere saber la longitud de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo, solo hay que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Crees que Geori pueda saber qué tanto había crecido su árbol de pino? Bueno, hasta a mí me dio curiosidad por saber. Entonces, quédate muy pendiente al desarrollo de la clase de hoy, porque en cualquier momento lo sabremos. En este caso, vamos a hacer uso de lo que es el teorema de Pitágoras para encontrar las soluciones a dichos problemas. Quiero que sepas que mediante este teorema puedes encontrar la longitud de cualquiera de los lados de un triángulo rectángulo. O sea, que no es solo la hipotenusa, sino que también puedes encontrar los valores de cada uno de los catetos. ¿Sabes cómo hacerlo? Fácil. Solo tienes que aplicar la operación inversa a cada una de las letras que tiene el lado del triángulo que deseas buscar y resolver las operaciones que resulten de esa aplicación. Por ejemplo, si quieres buscar el valor del cateto opuesto, solo tienes que tomar la fórmula original que expresó Pitágoras en su teorema, que dice c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. De ella vamos a extraer la letra que representa el cateto opuesto, o sea, la letra A. Lo hacemos así. Pasamos a B del otro lado de la igualdad y nos queda que c al cuadrado menos b al cuadrado es igual a al cuadrado. Y como en las igualdades se cumple que el orden que puedan tener los miembros de cada lado de la igualdad no afecta dicha igualdad, entonces podemos decir que si c al cuadrado menos b al cuadrado es igual a al cuadrado, entonces a al cuadrado es igual
AC al cuadrado menos B al cuadrado. Y ya tienes la letra que representa el lado opuesto del triángulo. Así que, con esta fórmula, puedes encontrar el cateto opuesto en un triángulo rectángulo. De igual forma harías si quieres saber la longitud del cateto adyacente. O sea, que si quieres buscar el valor del cateto adyacente, solo tienes que tomar la fórmula original que expresó Pitágoras en su teorema, que dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. De ella extraes la letra que representa el cateto adyacente, o sea, la letra B. Lo hacemos así. Pasamos la letra A del otro lado de la igualdad y nos queda ¿qué? C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Y como en las igualdades se cumple que el orden que puedan tener los miembros de cada lado de la igualdad no afecta dicha igualdad, entonces podemos decir que si C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado, entonces B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Y ya tienes la letra que representa el lado adyacente del triángulo. Así que con esta fórmula puedes encontrar el valor del cateto adyacente en un triángulo rectángulo. Iniciemos entonces. Justin está en un parque de diversiones donde hay una rampa por la cual él se desliza para llegar al suelo, que lo recibe con una goma muy acolchada para que lo disfrute sin lastimarse. Justin sube por la escalera y se tira por la rampa varias veces. Él quiere saber cuántos metros camina cada vez que llega al suelo y quiere volver al inicio de la escalera. Si la rampa tiene una longitud de 10 metros y la escalera 8 metros, ¿cuántos metros camina Justin cada vez? En esta ocasión debemos encontrar lo equivalente al cateto adyacente, que está representado por la distancia horizontal que debe caminar Justin para empezar a subir la escalera. ¿Cómo se calcula la longitud del cateto adyacente? Pues la fórmula es B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Vamos a extraer los datos, que es nuestro primer paso. Tenemos, en nuestro caso Justin, que C es igual a 10 metros. A es igual a 8 metros. Y B es igual a un número desconocido. No conocemos a B porque es el lado que estamos buscando. Nuestra fórmula es B al cuadrado es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, de donde B al cuadrado es igual a 10 al cuadrado, que es el valor de C, menos 8 al cuadrado, que es el valor de A. Tenemos B al cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 al cuadrado. B al cuadrado es igual a 100, porque 100 es el cuadrado de 10, menos 64, que es el valor de 8 al cuadrado. B al cuadrado es igual a 36. 36 porque si restamos 100 menos 64 es igual a 36. Y B es igual a la raíz cuadrada de 36. Recuerda que si queremos dejar la letra sola o el lado que estamos buscando sin ningún cuadrado, entonces elevamos
una raíz, o sea, llevamos el número a una raíz, pero cuadrada, raíz cuadrada. Entonces, B es igual a 6. 6 porque la raíz de 36 es igual a 6. O sea, 6 metros. ¿Ves qué fácil es utilizar el teorema de Pitágoras para hacer cálculos y saber distancias en nuestra vida cotidiana? Ah, pero se me olvidaba algo. Tenemos pendiente resolver la situación de Geori y su árbol de pino, de lo que hablamos al principio de la clase de hoy. ¿Recuerdas? Pues vamos a hacerlo juntos. Dibujamos el triángulo rectángulo que dibujó Geori, de modo que la hipotenusa, es decir, C, sea la longitud del lado que midió Geori con la soga. El cateto adyacente, es decir, B, sea la longitud de la sombra del árbol y el cateto opuesto, o sea, A, sea entonces la altura del árbol, que es el dato desconocido que queremos saber. Recuerda que para encontrar este lado, que es nuestro cateto opuesto, tenemos una fórmula. A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Sustituimos en nuestra fórmula de acuerdo a nuestros datos, donde A al cuadrado es igual a 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. A al cuadrado es igual a 25 menos 9. Y A al cuadrado es igual a 16. 16 porque 25 menos 9 es igual a 16. Para dejar a A sin cuadrado, o sea, sola, vamos a elevar a una raíz. O sea, 16 vamos a ponerla en una raíz cuadrada, porque A estaba elevado al cuadrado, donde A es igual a la raíz cuadrada de 16. Y A es igual a 4. ¿Qué es la raíz cuadrada de 16? 4. Entonces, Geori pudo ver que su árbol ya había alcanzado una altura de aproximadamente 4 metros. Bastante que ha crecido el pino de Geori, ¿no? Hemos finalizado por hoy. Como siempre, agradezco tu sintonía con la clase de matemáticas para la vida. Te exhorto a que sigas practicando en la resolución de situaciones que se puedan presentar en tu entorno haciendo uso de este importantísimo teorema. No olvides las actividades de tu cuadernillo. Se despide de ti tu profe Luz, recordándote que mientras más lejos llegues, más alto será tu éxito. Esta es una frase del maestro Saily Padilla. Te deseo un feliz y bendecido resto del día. Hasta un próximo encuentro.